Hola, bienvenidos. Yo soy María Ángel Borges y me complace muchísimo estar nuevamente con ustedes en este espacio que se llama Conversaciones Inteligentes con Personas Adecuadas. Ya les he contado de qué se trata esto y evidentemente este nombre viene para honrar a mi abuelo, que decía que solamente conversaba con quien dominaba el tema del que se quería conversar. Si no, él no te hablaba, porque él no perdía tiempo con gente que podía ser novata. Número uno, porque lo que él iba a decir, la persona no lo entendía. Y número dos, porque la persona le iba a hacer preguntas, él decía preguntas necias, porque justamente no sabía de qué se estaba hablando. Entonces, recordando a mi abuelo, quiero honrar estas conversaciones para que cuando voy a hablar de un tema, la persona que me acompaña es especialista en el tema. Y yo le puedo hacer preguntas y ella justamente nos va deleitando en, digamos, todo lo que es el dominio de ese tema porque es su especialidad. Hoy me acompaña Melissa Cotín y vamos a estar hablando del tema que se llama Conquistando con tu voz. Bienvenida, Melissa, y cuéntanos por qué eres la persona adecuada para esta conversación inteligente. Bueno, María Ángel, es muy grato poder compartir un tema tan apasionante como este. Y digo apasionante porque de alguna manera encuentro, descubro que la voz es un poder y que la voz es un instrumento que permite que ese mensaje que tú quieres transmitir llegue. No es lo mismo hablar que utilizar la voz. Nos han enseñado a hablar, pero no nos han enseñado a utilizar la voz. Entonces hay muchos eventos de nuestra vida, como por ejemplo encontrar un trabajo, vender un producto, conquistar a una persona, regañar a un niño en un momento inadecuado, donde la voz se impone o donde la voz ejerce una acción que permite que al otro le llegue esa emoción que tú tienes. Muchas veces he escuchado o he recibido llamadas telefónicas y escuchas la voz del otro y le dices, pero a ti, ¿qué te pasa? Esa no es tu voz. Dice, no, es que estoy pasando por un momento muy difícil y descubres que detrás de la voz hay una emoción. Entonces, cuando encajan todos estos elementos acerca de la voz, el término conquistando con tu voz, que es un nombre muy seductor, te das cuenta Exactamente. que realmente eso es lo que tú haces con la voz. O sea, la voz es utilizarla de manera adecuada, darle todas las inflexiones y el movimiento que debe tener para que el mensaje que tú des sea creíble, que el mensaje que tú das inspire y el mensaje que tú das, por supuesto, tenga influencia en todas esas personas a las cuales llegas con tu voz. Melissa, y cuando tú comenzaste a trabajar con la voz o has hecho esta labor de conquistar con tu voz y estuviste pensando en ese programa y cómo desarrollarlo, ¿qué voces venían a tu mente? ¿Voces de actores, de cantantes, de tu mamá? ¿Qué voces para que tú llegaras a conquistando con tu voz y está todo eso detrás que nos acabas de contar? Fíjate que una de las reflexiones desde el primer momento que le puse el nombre a la voz, han venido a mí historias con respecto a la voz. Eso es lo que más o menos me ha llegado. Una de las historias más contundentes es mi propia voz y cómo yo la he utilizado durante más de 40 años. Yo soy maestra, soy educadora. Tuve un colegio por 30 años con alumnos desde los 3 meses a los 7 años. Y eso es una grandísima responsabilidad, pero que además cuando tú estás a distancia y estás viendo que el peligro se acerca, lo único que tienes a la mano es la voz. Y por supuesto, una llamada de atención en un momento tan crítico como ese requiere de un poder en la voz. Es decir, eso no era un llamadito de Luisito, no, no, no. Eso era un Luisito prácticamente que desde las entrañas para que ese peligro inminente pues no llegara a A lo que Luisito. que llegara a Luisito y pues que no tuviera consecuencias. Aparte de la acción de caminar durante el tiempo que estás haciendo la acción de llamar la atención para llegar al lugar y salvarlo pues de un riesgo o de una situación más difícil. Para mí eso es un uso indiscriminado de la voz. Entonces cuando yo me acercaba a la gente me preguntaban, pero tú no sufres de la voz porque tú hablas todo el día. Le dije, la verdad es que no.
y tú no tienes afonía. La verdad es que no. Y tú no tienes pólipo. La verdad es que no. Entonces, claro, tú te das cuenta de que hay un instrumento poderoso que tú no Exacto. sabes de dónde viene, pero cuando entro en el curso de locución, descubres que sí sé de dónde viene. Claro que lo sé de dónde viene, pero no lo sabías conscientemente. Y además hay historias de mi familia con el uso de la voz muy importantes. Mi mamá tenía una voz muy bella, Ujú. muy, muy grave. Mi papá también tenía una voz hermosa, pero además los ancestros de mi madre, todos eran artistas, habían cantantes líricos, habían, o Wow. sea, hay una historia detrás de mi voz que no ha sido más que revelada cuando le puse el nombre de Conquistando con tu voz. Qué lindo, qué hermoso eso, porque pues así, eso de descubrir también que es cuestión de linaje, que es cuestión de ADN, ¿no? Y que esas voces se heredan, que las voces también hay heredadas y hay unas personas que las construyen porque también quieren y reconocen como tú, descubren el poder de su voz y ahora entonces empieza todo un trabajo para darle vida a esa voz, que es maravilloso. Bueno, Melissa, tú sabes que yo trabajé por muchos años en la radio y ¡Qué habían, maravilla! sí, Esa es mi habían voces. fascinación. Habían voces maravillosas, pero entonces, una vez conversando entre colegas, entre mujeres locutoras, nos dimos cuenta que la radio, al menos en Venezuela y particularmente en Maracaibo, al igual que los cantantes, tenían como una particularidad. O sea, primero, había muchos más locutores que locutoras y los locutores tenían distintos tonos de voz, mientras que las locutoras básicamente casi todas manejábamos como una misma modalidad. Y si vamos a la gaita, que es el género musical por excelencia en el Zulia, los gaiteros tienen una voz muy potente, pero las mujeres cantantes de la gaita es muy aguda. No se reconoce a una mujer de voz grave cantando gaita. Tiene que ser una voz aguda, lo que vulgarmente le decimos chillona. Entonces, las mujeres chiñonas tenían el poder en la gaita, en la música, en el folclore zuliano, y los hombres gaiteros también. Pero fíjese que eran distintos escenarios y eran una gama, un abanico de voces. Tú que estás trabajando ahora con este encuentro con la voz, ¿tú crees que hay voces para cada área, para el canto, para la locución, para la narración, para el facilitador? O verdaderamente nosotros, bueno, yo tengo una voz finita y yo ahora me puedo dedicar a ser facilitadora, o puedo de repente no generar esas emociones de las que hablabas al principio. Mira, dentro de ese trabajo con la voz también hay otra historia relacionada con la cultura. Mi padre en particular se dedicó a que sus hijas, hembras, nosotros éramos 4, y él siempre quiso que nosotros estuviéramos en el arte de alguna manera. Pintura, pinté por muchos años, bailé por muchos años, y música. Entonces mi madre tenía un piano, su padre había sido pianista y quería que al menos uno de la familia tocara el piano. Así que me escogió a mí, solo que a mí me pusieron una profesora que mató cualquier Ilusión. inspiración con el piano. Fue una tortura ese piano. Entonces, ya cuando mi mamá no tenía más nada que decir, dijo, bueno, me doy por vencida. El piano como que no es el área. Así que mi papá dijo, vamos a buscar otro instrumento. Y pensó en el 4. Entonces nos contrató un profesor de 4, cada una con su 4 y el profesor, y entonces eso nos llevó al canto, porque tú no puedes tener un 4 sin cantar. Así Claro. que de alguna manera esa relación con el instrumento propiamente es muy antiguo. Pero eso que tú me dices de los tipos Que de si la voces, voz, ajá, es para cada área o para cada especialidad que podamos sacar provecho y poder de nuestra voz. yo creo que desde la música nosotros tenemos una voz única e irrepetible, pero esa voz tiene un rango y ese rango es la octava de la música. O sea, nosotros podemos tener un do, ¿verdad? Pero también podemos tener un la. Y en ese rango tú descubres cuál es
cuál es el tono más cómodo para usar. Y ese tono es el tono quizás medio o quizás un poquito más elevado. Pero en cambio, cuando tú lo usas agudo, que no es el tono natural, yo creo que el agudo es un tono que se utiliza para, bien sea cantar o bien sea hablar. El tono real, el tono cómodo, es un tono medio, entre el grave y el agudo. ¿Qué pasa cuando la gente utiliza el tono grave? Hay estudios muy importantes de universidades como la Universidad de Barcelona que te dice que el tono grave no es un tono creíble Ah, ok. cuando tú lo utilizas para hablar. Quizás si lo utilizas para cantar, porque tú llegas a ese tono cantando, o sea, si ahorita nos ponemos a cantar y empezamos con la escala, posiblemente llegue a los tonos, pero no lo pueda conservar mucho tiempo, a menos que ese sea mi tono de canto. Entonces lo utilizas para cantar. Pero a lo mejor yo escuché, por ejemplo, a Vicente Fernández, que tiene un tono espectacular para cantar, pero tiene un tono para hablar que tú dices, ya va, si este es el Chapulín Colorado o quién es el que está hablando. Entonces, tú tienes que cerrar los ojos para no verlo, porque no lo puedes creer cómo habla ese señor con respecto a cómo canta. Entonces, lo que te indica es que es un instrumento modulable, sí, un instrumento eh, que tú puedes manejar, que tú puedes, ¿cómo se llama? La palabra sería que tú puedes Moldear. trabajar en ese tono, trabajarlo para que tu tono tenga cualidades. ¿Cuál? Otra, por ejemplo, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher tenía una voz espantosa cuando le eligieron de como primera la Ministro. ministro de Inglaterra. Ajá. Y cuando ella escucha, o la llaman los asesores, le dicen, mira, tú vas a tener que trabajar en esa voz, porque esa voz no es creíble. Y ella hizo un trabajo Sobre todo por enorme. su imagen, porque era una imagen de una mujer así fuerte, grandota, y Exacto. era una mujer que dominaba todo en sus casas, todo. Y entonces salía con esa voz chillona, era una voz chillona. Era una voz chillona, pero ella trabajó la voz para ser Sí, ministro. se nota Ese quienes, es, quienes la oímos en vivo. Ay, Dios, dirán que yo tengo muchos años, pero es que a mí siempre me gustó la política. Quienes la oímos en vivo al principio, cuando ella apenas era como una candidata, y la que cerró y se despide con aquella, bueno, aquel discurso de despedida que fue un poco emotivo de parte de ella, que no se le conocían emociones, sí hay un cambio. Uf, uf. claro. Entonces, la voz se trabaja y Ujú. la voz dentro de tu rango, como te dije al principio, que tu rango es único e irrepetible, pero es un rango. O sea, tú puedes trabajar el tono bajo, el tono grave, pero también puedes irte al tono agudo cuando tú quieres. ¿Y cuánto tiempo puedes conservar ese tono? Depende de tu respiración. Si tú no Ajá. sabes respirar, es imposible que ni siquiera puedas hablar. Tú caminas, por ejemplo, con una amiga y si tú no sabes respirar, tú no puedes hablar en esa caminata. Ajá. Eso es un ejemplo. O si estás trotando y llevas una conversación, ¿cómo haces para conversar y trotar cuando el organismo te está pidiendo oxígeno para mantener el ritmo? Así es. Entonces, todos esos elementos juntos hacen que tú puedas perfectamente trabajar tu voz y sacarle provecho a eso que es el tono. Y si es el tono agudo, porque ese es el tono que tú mejor sostienes cuando cantas, es porque eres quizás una cantante con una tendencia a lírico o con un tono elevado que puedes llevar a cabo, pero no todo el mundo lo puede llevar a cabo, a menos que hayas trabajado la respiración para sostener. Entonces, pon todos esos elementos en esa licuadora llamada voz y vas a descubrir las maravillas que tiene la voz. El Las poder de la maravillas. voz, como dices tú. Me El hiciste poder de la recordar voz. con eso de la respiración. Mi hija trabajó un tiempo, mi hija es licenciada en comunicación social, pero sus pasantías la hizo en radio. Le tocaba editar. Entonces ella decía, mamá, Dios mío, pero ¿cómo la gente va a grabar algo y se le siente el... o tragan? Entonces,
frustrada. Y yo le decía, bueno, dile a esas personas, si son estudiantes que a futuro quieren ser locutores, que escuchen a locutores famosos en la radio para que se den cuenta y después le pregunten sus técnicas, porque son técnicas que cada, un cantante tiene sus técnicas, hace su... Y además también la dicción, tienen que leer, la dicción, la pronunciación también te exige una cantidad de saliva para que todo fluya. Entonces ella decía, ay mamá, yo creo que eso es, mira, eso se lo tienen que decir los profesores de locución, porque se pierde tiempo editando una voz que no es fea, pero que está la respiración ahí chocando con el micrófono o el tragar. Ella decía, más difícil, la respiración hasta se puede borrar un poco, pero la persona pierde calidad en la voz porque al borrar sonido, pues pierde, pero el tragar, ella decía, eso no se puede. Y yo le decía, bueno, porque ahí están respirando mal, no tienen un buen sostenimiento de la respiración para que puedan por lo menos pronunciar unas frases o dos o tres líneas antes de una coma o algo así, como cuando lees. Y es Pero cierto, también eso puede ser nervios o pueden ser sí, muletillas. sí. O sea, las muletillas es una manera de ocultar que no tienes la idea en el momento y utilizas a lo mejor esa respiración o utilizas un carraspeo, por ejemplo, o utilizas una respiración muy fuerte porque a lo mejor los nervios los tienes que dominar de alguna manera, pero también he escuchado cantantes famosas frente al micrófono y la respiración es increíblemente poderosa, tanto que se escucha tanto como la voz, tanto como el canto, y se le escucha la respiración. O sea, dominar la respiración es una tarea o una actividad que requiere de trabajo para que no se escuche cuando tú estás respirando y cuando estás tomando el aire delante de un micrófono. Bueno, Melissa, me ha Entonces, encantado que has paseado por la voz para que vean todas las personas que trabajan con la voz, los profesores y maestros, todos trabajan con la voz, madres y padres, ¿verdad? Cantantes, yo te mencioné los locutores, la gente que, por ejemplo, trabaja locución en off, doblajes, y eso es algo que a mí me parece tan maravilloso. Y tantas personas que trabajan por la voz o con la voz, y te digo por la voz porque justamente descubren el poder de sus voces. Vamos a ir cerrando esta entrevista porque no son largas, pero sí poderosas. Mencionándote, yo te voy a mencionar algo y tú me dices una voz. Es decir, la persona para que quienes vean esta entrevista, por ejemplo, una cantante de ópera, donde tú vas a mencionar la que a ti por su voz te parece que la ha trabajado muy bien y que suena muy bien su voz. bueno, hay una Escarpanter que lleva mi apellido, que es una cantante de ópera lírica de los años 30. Fantástica, fantástica. Esa es la que tengo ahorita en mente. Una voz de doblajes de películas de Disney, que a ti te encantó esa voz. Las voces de los príncipes, las voces de los actores masculinos que te llevan la voz del Rey León. Ay, esa es bellísima, tienes Me toda la parece razón. fascinante, fascinante. La voz de ¿cómo se llama? El mono del Rey León también, que a pesar de que eso es un carácter poco, que tiene poca voz, tuvo Ujú. un impacto importante en esa película Sí, sí. también. Ujú. Por ejemplo, una locutora puede ser nacional o internacional. Mujeres locutoras, a ver, que me vengan a la memoria rápidamente. Aquí en Venezuela hay muchas y muy Ujú. buenas, pero sobre todo que tengan una voz eh, que Que, me llegue, que me llegue. Te puedo ujú. decir que quizás Gladys Rodríguez puede ser. Ok. Y una voz institucional de un medio de comunicación, sea canal de televisión o sea emisoras de radio, que es el que anuncia, bueno, todo. Cuando dice a continuación, tal cosa. ¿Qué Pinedo voz? Guía, Pinedo Guía. Ah, ok. Y una voz, por ejemplo, de publicidad, que tú
oyes esa voz y tú dices, ese hombre podría hacer publicidad de un concierto como de una caja de caramelos. O una mujer, de una voz de publicidad. Voz de publicidad, te podía decirte, lo que pasa es que te veo las caras y no me llegan los nombres. Entonces pongo la cara y el nombre no termina de llegarme. Pero, a ver, no tengo el nombre en mente, pero, Y una voz de galán de telenovela que a ti te gustaba ay, más su voz que él, que el galán. José Bardina. Ay, yo te iba a decir, tenías que nombrarlo porque ese señor tenía la voz. Yo era una niña y yo oía las telenovelas, o sea, no les prestaba atención, pero yo sí decía, ay, cuando yo sea grande yo quiero conocer a alguien que tenga una voz como esa. No, y el que hizo el protagonista de, ¿cómo se llama? El Nacer, la novela que se llamaba Nacer. Ay, chica, un hombre precioso, además un hombre muy bello, muy galante, Pero muy, telenovela que mexicana, no, venezolana. no, no, venezolana. El derecho de nacer. ¿Cómo se llamaba el actor? Eh, Raúl Amundará. Raúl Amundaray, ay, sí, y él sí trabajaba su voz, porque en teatro era una cosa, para televisión él colocaba otra voz, y para la radio, que lo invitaban a hacer voces específicas, también era otra. Ese señor sí, igual que Héctor Myerstone. Ellos Exacto. sacaron unas, porque Héctor se hacía mucha publicidad, y una cosa era el actor, y otra cosa era el que trabajaba con publicidad. Esas voces maravillosas venezolanas que se tienen en la memoria auditiva. Y supongamos que conociste a alguien que siempre admirabas, bueno, así como dijiste a Vicente Fernández, pero mujer, que siempre lo admiraste por su canto, por su algo, pero cuando habló, tú dijiste, ay, no, ¿qué es esto? Tengo cercana muchas, pero prefiero no mencionarlas. Pero sí, sí, sí conozco gente que cuando está en una situación no de conversación, la voz es otra cosa y tú descubres que son voces trabajadas. Como te decía, es que, el que más me impactó fue Vicente Fernández, de verdad. Es una cosa que tú dices, tienes que hasta cerrar los ojos porque no quieres ni verlo, porque es una cosa que te sorprende, te deja sin palabras. Dices, ¿de dónde sale ese vozarrón? Entonces, cuando canta, que son, parece que fueron dos personas completamente diferentes. No, Bueno, eh, eh, prefiero no mencionarlas. claro. Sí, por ejemplo, mi esposo admiraba mucho y la técnica vocal de José José como cantante, y sí se parecía el hombre que hablaba en las entrevistas a la voz, que era, de verdad es una voz muy trabajada, muy bien llevada. Y luego Luis Miguel, él dice que esos son dos personas que conocen muy bien su voz. Pero fíjate Y, que Luis Miguel a mí me sorprendió que cuando su voz de niño era una voz muy bella, ujú, pero cuando empezó a pasar de niño a hombre, ujú, ese es un tránsito en la voz muy difícil, él no encajaba en el canto. ujú. Entonces, como te lo dije al principio, el padre tomó esa guitarra que desde la música fue buscando el tono que lo pudiera llevar y sostener, que no fuera que no fuera el tono de niño, al tono de adulto, ya Que iba a iniciando, desarrollar. Ajá. y lo llevó a ese tono que fue el que desarrolló. Entonces, descubres justamente que tu rango de voz es amplio. Ahora tienes que buscar cuál es el rango medio, ese tono agradable, sereno, que permita que la gente te escuche, que te impacte, que tú quieras seguir escuchando y que además sea el tono con el cual conquistas lo que sea que tú quieras conquistar. Porque Y, hasta las ventas puedes conquistarlas con la voz. y cerrando entonces voces con acentos, por ejemplo, ¿qué voz te gusta hablar en inglés? O sea, alguien que te gusta escuchar en inglés. Puede ser cantando o hablando, pero que te gusta escucharlo en inglés. Francina. En, en el acento español, pues hombre, que estos españoles que tienen ahí el ceceo, pues como que ¿quién te gusta que hable, que te gusta escucharlo? A ver,
En este momento no tengo referencia de una voz en español con ese ceseo que me encante, con... pero he visto programas de periodistas, por ejemplo, que Ajá. tienen una voz seductora cuando están contando sus historias, solo que no tengo el nombre en la cabeza, Ok, como para... con el acento argentino, ¿tenés a alguien así que te gusta escucharla? Porque bueno, te deleita cuando habla argentino, no sé, de novelas, de películas que vos viste. Está, está difícil el voz, ¿viste? No, ese está difícil. Quizás el cantante de tango, Ajá, Gardel. ok. Gardel es un tono Para argentino. ahora que nosotros tenemos muchos amigos mexicanos, así pues de México, que no sea Vicente Fernández, ¿quién te gusta así oírlo hablar? Alejandro Fernández, Al hijo, ¿verdad? al Que hijo, el será. hijo sí concuerda dentro y fuera Sí, de la sí, canción. exacto, concuerda el físico con Eso te la iba a decir. voz, con el canto, es decir, él es completamente coherente entre lo que es en esencia, lo que habla, lo discreto a la hora de hablar. No es una persona que se lleva a la gente por los cachos cuando habla, tiene una voz pausada, agradable, que uno le provoca sentarse y decir, déjame ver qué es lo que tiene para decirme. Y de Colombia, ¿a quién crees tú que puedas nombrar así de esta gente colombiana divina, que la hace todo muy bien, que tú puedas decir, ay, bueno, sí me encanta escuchar a... A ver, es colombiano. Yo diría que los cantantes últimamente, Carlos Vives, por ejemplo, me encanta. Él también es coherente entre lo que dice, como lo dice Pero y sabes que él cuando. tiene una cosa que a mí me sorprendió como a ti, Vicente Fernández, que lo que queda grabado es muy lindo, pero en sus conciertos en vivo él no te llega. O yo lo vi una vez en vivo y no, nada que ver. Entonces, este, esa voz es diferente, como Vicente Fernández es diferente la que graba, que debe tener su técnica vocal para hacer las grabaciones, y luego el que canta en vivo, porque Vicente Fernández es grabado y cantando en vivo es potente. Lo malo es conversar. Pero Carlos Vives es súper agradable conversando, sus grabaciones tal, pero él en vivo, sus conciertos, no la da como decimos en Venezuela. Pero también me sorprendió una cosa que además se hizo público y notorio, este último concierto de Marc Anthony en streaming, que Ujú. no fue lo que él esperaba, o sea, por lo menos técnicamente tuvo muchísimas fallas que no dependieron de él. Pero en esa mostrar incluso la elaboración del programa es todo lo que hacía en el medio. Y entre lo que hacía en el medio era fumar. Y yo, para mí, o sea, yo lo veía y decía, pero es que fuma, yo no puedo creerlo. O sea, una cosa tan irritante como es el cigarrillo previo a un concierto tan exigente, o tienes unas cuerdas vocales poderosas, o tienes unos pulmones súper desarrollados donde el tabaco no va a hacer ningún efecto, Ujú. pero yo creo que de verdad es como una agresión, una autoagresión cuando tú tienes ese poder en la voz y lo agredes con un cigarrillo. O sea, esto va a quedar grabado, ojalá le llegue a Marc Anthony y se tambalee cuando lo diga. Bueno, no, cuando tú ves también ahora que Netflix hace tantas series de historias de cantantes, tú ves primero la Sí, disciplina, también los errores, también las técnicas, pero también los vicios, vamos a decirlo de esa manera, de muchos de ellos, porque pierdes la voz. José perdió la voz en un momento dado, yo no sabía por qué, ahora viendo la serie supe, o en la transformación de la voz de Luis Miguel, y ahí se ve todo eso que tú explicaste, y de muchos cantantes, Nicola Di Bari, que también la perdió, bueno, tanta gente, y después tú ves el tras cámaras, como dicen, de que llevaban una vida indisciplinada en cuanto a salud, por lo tanto, la voz no duró para siempre, ¿no? así es. Como profesores, yo tuve profesores que dejaron de dar clases porque perdieron la voz, entonces Es otra. no la Entonces, trabajaron, porque su auditorio era 70 en la universidad, ¿no? 70, 80 alumnos, y tenías que tener una proyección de voz, o actores de teatro que también conocí, que dejaron de hacer teatro y después querían micrófono y no se ve bien un actor
con un micrófono, porque el teatro es justamente, el auditorio está hecho con una acústica para que tú puedas proyectar esa voz hasta la última butaca. Entonces esas cosas son realmente maravillosas. Bueno, Melissa, yo creo que esta conversación da como para que estemos 3 días, pero bueno, el público no aguanta 3 días de nuestra conversa. Entonces, muchísimas gracias. Uno que me sorprendió fue Michael Jackson en inglés. ¿Sí? Pero también él utilizó su voz de manera muy consensuada entre lo que él era, lo que representaba y cómo cantaba. O sea, creo que él también fue coherente, pero también fue impactante. Pero como Bueno, nombrando razón, voces en inglés, hay gente que en inglés canta y habla en inglés, se ve muy bien como Jennifer López, pero cuando hablar en español parece la cucarachita Martínez. ¿Tú las has bueno, oído en español? esa fue la que cantando en la toma de posesión de Joe Biden, pegada a ese micrófono, la respiración era mucho más poderosa que el canto. Sí. Cuando vuelve a escuchar y te vas a No, dar sí, cuenta. yo recuerdo porque a ella sí lo oí, no oí a la otra cantante, ya empezaba la transmisión y a ella sí oí su canción completa y sí, Pero en habría que ver cambio, también. Lady Gaga, Ujú, Lady Gaga trabaja esa voz y es disciplinada con su voz totalmente. y con sus ejercicios respiratorios, estoy segura de eso, que probablemente pues sean, eso es como ejercitar el músculo del cuerpo, tú tienes que ejercitar toda la musculatura o sea, cuando tú utilizas esta musculatura, que creo que son como 24 o 26 músculos, en exceso, tú terminas cansada. O sea, esto se cansa y cuando la utilizas como la utiliza ella, pues requiere de muchísima Bueno, ejercitación y ahora que trabajo. estás mencionando esto, si alguien escucha y ve este programa y lo está disfrutando, si ustedes quieren aprender técnicas sumamente potentes y una persona disciplinada que lo cuenta a través de sus historias en Instagram o en lo que ustedes sigan, es Pink. Ella tiene una técnica vocal y una disciplina porque ella canta, baila y a veces hace malabarismos. Entonces tiene que tener toda una estructura para poder hacer frente a eso. Así Bueno, es. Melissa, hemos llegado al final. A ustedes muchísimas gracias por haber estado disfrutando con nosotros esta conversación Conquista con tu voz. Y como verán, ella es una experta, una especialista. Ahorita está lanzando el programa Conquista con tu voz para que tú reconozcas tu voz y el poder de ella. Qué bueno. Y además te enamores de ella, que es importantísimo. Okay. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Gracias a ustedes y nos vemos el próximo jueves.